¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, alégrate en este día. Este día es el gran día que ha hecho el Señor para nuestra salvación. Amigo, amiga, serás tan feliz como tú decidas hacerlo. Nuevamente estamos aquí en la Super Radio, la voz de los milagros. Que tengas un excelente día, una excelente tarde, en fin, independientemente en qué horario nos estés viendo, ya sea aquí en vivo o posteriormente. En este momento continuamos con nuestra serie de nuestra pasión. Estamos agradecidos con nuestro Señor porque nuevamente Él nos da un día más para que tú y yo podamos ponernos a cuentas, amigo, amiga. Aprovecha este día, aprovechalo al máximo, y si aún tienes alguna circunstancia por ahí, algo que entregarle al Señor, alguna área que entregarle a nuestro Dios Todopoderoso, este es el momento, porque este día que ha hecho el Señor lo ha pensado precisamente para que tú y yo podamos hacerlo. Nuestro gran Señor, nuestro amor eterno, nuestro Padre Celestial, aquel que ha creado todo cuanto existe debajo de este gran domo, en este reino plano. Amigo, amiga, en esta tarde te saluda tu amigo, pastor y comunicólogo del Evangelio, Gustavo Pérez, quien, luego de recordarte lo que dice en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 11, que nos dice que Corban significa ofrenda a Dios, es pues nuestro programa, la intención de nuestro corazón de que sea una ofrenda recibida al Señor, una ofrenda que nuestro Padre Celestial pueda recibir, que sea esta nuestra ofrenda radial, nuestro Corban radial. Como sabes, este programa ha nacido siempre te lo digo, porque este programa nace en el corazón de Dios con la intención de que seamos de bendición para ti, para tu familia, para todo aquel que esté escuchando, ya sea ahorita en vivo o posteriormente. Queremos ser de bendición no solamente para Tijuana, sino allí en la ciudad donde tú te encuentras, donde tú te localizas. Apóyanos con este ministerio en nuestras redes sociales, en Facebook, La Voz de los Milagros, donde la palabra voz se escribe con la letra S para diferenciarla de otras páginas. Y en Corban Radio, también en YouTube, en Corban Radio, súmate a nosotros, regálanos este gusta que te estoy pidiendo y comparte nuestras publicaciones. De esta forma trabajaremos en equipo, realzando los valores a través de la palabra de nuestro Dios. Amigo, amiga, como siempre te digo, aquí en esta hora, en este momento, aquí todos somos bienvenidos, aquí todos somos bienvenidos. Te repito, estamos continuando con nuestra serie acerca de nuestra pasión. La pasión que tenemos que tener para hablar de la palabra de Dios a todas las almas. Estaremos hablando hoy acerca de esta continuidad y también terminaremos el tema que tenemos pendiente de Gedeón. La pasión que tenemos que tener tal como Gedeón y todo aquel que quiera trabajar para alcanzar las almas de nuestro Señor. Estábamos hablando acerca de la idolatría y mirábamos cómo también la palabra veneración es en cierta forma lo mismo que idolatrar. Cuando uno superpone algo a Dios, ese es un ídolo y se convierte en algo que nos separa de Dios. Cuando el Señor dice que Él ama, que el que ama a padre o madre o hijo o hija es más que indigno de poder ser llamado a su obra de Dios, a su obra, a la palabra de Dios, al reino de los cielos, a ensanchar el reino de los cielos. Tú y yo tenemos que hacer como los siervos de la fe, derribar los ídolos, que significa barrer con todo lo que reclama nuestra atención y nuestro amor por encima del Señor. Esto significa entrar en conflictos muchas veces con estas personas que nos aman, que nos rodean. Muchos de ellos son nuestros padres, nuestros familiares, porque se dejan llevar por las tradiciones, pero tú y yo no podemos venir a actuar con tradición. El tema espiritual no puede concentrarse solamente en una religión, y menos en una religión impuesta por tradición. El tema de religión es un tema en el que tú y yo, amigo, amiga, tenemos que pensarla, razonarla, tenemos que meditar en ella y sobre todo siguiendo al pie de la letra la palabra de Dios. Y sí, significa entrar en conflictos con quienes nos rodean, y aún también podemos recibir amenazas, pero el que vence sobre ellos será llamado, como lo dice todavía el Señor, así como lo hacía Jerobal, que vimos en nuestro programa pasado, que significa enemigo de los ídolos. Tú y yo podemos ser llamados también enemigos de los ídolos. En los cielos hay un canto de alabanza permanente para nuestro Señor, y es una buena idea, o que se tenga como un buen sentido, que tú y yo busquemos agradar a Dios en todo momento. El pueblo de Dios tuvo que sufrir por 70 años de cautiverio en Babilonia para aprender todo esto. Después, Gedeón vimos que venía a edificar no solamente los muros, sino que también un altar a Jehová, y que el pueblo había sacrificado en el pasado a un toro y un becerro, que había hecho un becerro, un toro, a manera de ídolo.
Pero vemos cómo Gedeón edifica el altar a Jehová. Y lo que hizo Gedeón, con la ayuda de sus siervos, causó mucho revuelo en todo su entorno. Pero desde entonces comenzaron a saber que Dios estaba con Gedeón, porque el Espíritu vino sobre él, y al sonido del cuerno, al sonido del shofar, toda su familia se le unió, y su testimonio había sido muy eficaz. Primero atrajo a su padre, luego atrajo a toda su familia, y más adelante habría que ser notorio que atrajo a todo Israel. Y esta precisamente tiene que ser la forma en la que tú y yo, amigo, amiga, tenemos que estar sintiendo el Evangelio, tenemos que estar sintiendo esta forma de actuar y de pensar. Así como Gedeón en su espíritu, en el espíritu que le infundaba, que le llenaba de fuerza, tú y yo tenemos que venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Orar por nuestros padres, por nuestras madres, por nuestros hermanos, por nuestras esposas, por nuestros hijos. Así como lo hizo Gedeón. Una vez derribados los ídolos, él ya podía entrar en batalla. Porque entonces vino sobre el Espíritu de Dios, vino sobre él el Espíritu de Dios. Vino el Espíritu del Señor, se posó sobre él. Y hay una estrecha relación entre el derribar los altares de los ídolos y la recepción del Espíritu Santo que nos capacita para el servicio. Nosotros tenemos que estar dispuestos a sentir ese arribo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque este nos va a capacitar indudablemente para poder servir con entereza. Este asunto, amigo, amiga, hermano en Cristo, debe ser fundamental. Lo miramos la vez pasada. Esta importancia para un siervo que espera poder agradar en todo lo que haga, que busca el robarle una sonrisa a su Padre Celestial en cada cosa que emprenda. Si no puede solucionar este asunto, no podría recibir la unción del Espíritu Santo para servir. La pregunta es, ¿quiénes sí pueden entrar en las batallas de Dios? Aquellos que han recibido el Espíritu Santo. ¿Y quiénes son aquellos que reciben el Espíritu Santo? Pues son los que primeramente y previamente han derribado los ídolos en su vida. No podemos predicar con unción si no hemos sido capacitados por el Espíritu Santo. Y esta capacitación está condicionada para nuestra consagración. En la medida en que algo es quitado del trono de nuestro corazón, el Señor es más entronizado en el mismo trono de nuestra alma, de nuestro corazón. Si nuestro corazón está libre de idolatría, el Señor podrá llegar y ejercer toda autoridad sobre nosotros como nuestro Rey. Y el enemigo entonces podrá ser vencido con gran facilidad. La prueba de nuestra consagración está en la destrucción de los ídolos. Luego que se le reunió todo el pueblo, que vino en el Espíritu sobre él, sobre Gedeón, él todavía pide una señal. Era un siervo que era celoso de las cosas de Dios. De manera que él, para estar seguro de que no estaba siendo influenciado por algo más, él pide todavía una señal. Y esto lo hizo 2 veces. Y podría parecer excesiva la desconfianza de Gedeón. Y puede hasta parecer como desconfianza a Dios. Pero la pregunta es, ¿qué hemos de ver nosotros? ¿Qué hemos de pensar? ¿En que es necesario desconfiar de sí mismo siempre? Pues sí, porque en muchas ocasiones no hay influencia del enemigo, sino que somos nosotros mismos los que estamos queriendo levantarnos por nuestro propio poder. Y es así en el comienzo de nuestros tratos con Dios. Es así en el transcurso de nuestra vida, tomados de la mano del Señor. Es así también al final de nuestros días. En esto no pecaremos. En tanto sea una desconfianza de nosotros mismos, no pecaremos. Tenemos que asegurar nuestro corazón, nuestra percepción y asegurar de que estamos sirviendo. Asegurarnos nosotros mismos de que estamos sirviendo al Dios eterno en las fuerzas de Él, no en nuestras propias fuerzas. Y después de hacerlo hallamos que no vamos por el camino correcto. Si encontramos que no vamos por el camino correcto, entonces debemos detenernos y esperar el tiempo y la ocasión del Señor. Esperar el tiempo oportuno de Dios nuestro Señor. De nuestra pasión, de la pasión que tenemos que tener por las almas. Dice Mateo 4:19, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de almas. Nuestra misión es ganar almas, nuestra misión es alcanzar almas, pero no podemos hacerlo si no hay pasión en nuestros corazones, si verdaderamente no nos duele el ver cómo hay gente que se está yendo de esta vida sin haber conocido del Señor. Y es más doloroso aún pensarlo que esa persona estuvo cerca de nosotros durante cierto tiempo que Dios permitió y nosotros no pudimos aprovechar el tiempo para compartirle de nuestra pasión.
Desde el momento en el que Jesús empezó a llamar a sus primeros discípulos, les fue explicando la tarea que les iba a encomendar. Nosotros, tú y yo, hermano en Cristo, no debemos esperar a que los años pasen para entregarnos en plenitud a la labor de ser pescadores de almas. Jesús les dijo a los pescadores, a los que Él llamó para que le siguiesen, para que le sirvieran, les dijo: seréis pescadores de almas. Y esta actividad, esta encomienda no se puede lograr si verdaderamente en nuestro corazón no hierve un amor ferviente, una pasión ferviente. La sublime tarea que el Señor nos encarga es la evidencia de este acto maravilloso en el que nos convertimos en cooperadores de Dios. Como lo dice también en 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Solamente el sublime Espíritu, el hermoso Espíritu Santo, nuestro Ruach HaKodesh, puede convencer al hombre del pecado, de justicia y de juicio. Hasta aquí, amigo, amiga, te pido que me acompañes en una oración. Padre bueno y amoroso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por la apertura de este medio de comunicación. Señor, te pedimos, Padre, que le sigas tomando de tu mano, Señor, para que podamos todos juntos salir adelante, Padre, tanto los que vienen a predicar de tu palabra en esta cabina, como los que están escuchando allí, en donde quiera que lo hagan. Te pedimos, Padre, por la apertura del corazón, por la apertura de la mente de todo aquel que esté escuchando, y que tú hagas que estas almas que necesitan escuchar de tu palabra, Señor, escuchen esta estación de radio. No solamente los que ya están consagrados, los que ya tienen por costumbre escuchar estas ondas radiales. Padre, a ti clamamos, Señor, por los enfermos en los hospitales, por los que están en las cárceles, Padre, por tu pueblo Israel. Te pedimos, Señor, que te manifiestes con tu mano poderosa a ellos y a nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Me acompañas con un fuerte amén, hermano, hermana, amigo, amiga en Cristo. Todos juntos démosle un fuerte amén al Señor. Entonces, una de las tareas que tenemos que hacer es predicar el Evangelio. Eso es una tarea para todo aquel que ha conocido del Señor. Y para esto vienen y nos acompaña el Señor con sus dones que trae el Espíritu Santo. Pero predicar el Evangelio no es como cumplir ciertas horas de vuelo para que un capitán pueda salir y pilotear un avión. Predicar el Evangelio tampoco es como salir y predicar en las calles por cierto tiempo, por ciertas horas, como muchos tienen por costumbre hacerlo en los fines de semana. Esto no se puede hacer o de nada sirve si no hay amor, si no hay pasión por las almas. De manera que va mucho más allá que cumplir cierto tiempo de predicar en la calle, sino que tenemos que hacerlo, aunque sea 5 minutos a la semana, pero hacerlo con una verdadera pasión. De manera que predicar el Evangelio para aquel que el Espíritu le ha convencido de alcanzar almas es, por tanto, una maravillosa tarea, una tarea hermosa, perfecta, sublime. La pasión de ganar las almas es un acto espiritual, como lo vemos en 2 Corintios 5:20. Este texto bíblico nos confirma que la evangelización posee una cualidad específica espiritual y somos embajadores de Cristo. Todos y cada uno de nosotros, en nuestras posibilidades y recursos humanos, son básicamente insuficientes para conducir a cada pecador a Cristo. Solamente hombres y mujeres llenos del Espíritu pueden llevar a cabo tal tarea, tal programa evangelizador. Y esto solamente lo podemos lograr, como siempre te lo digo, a través de una relación íntima, estrecha con nuestro Señor. La iglesia se ha propuesto obedecer la palabra de Dios. Solamente estos hombres y estas mujeres que están influenciados, llenos a plenitud del Espíritu Santo, pueden ejercer este programa para poder evangelizar esta pasión, esta gran encomienda que muchos le llaman nuestra gran comisión. Y esta propuesta que nos ha dado el Señor a nosotros que somos su iglesia. Yo siempre te aclaro que al decir que nosotros somos la iglesia, no me refiero a un movimiento, a un grupo espiritual. La madurez en el Espíritu nos hace ver que de todas partes, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, de toda denominación saldrán creyentes de nuestro Señor Jesucristo, auténticos, fieles, celosos, que se apartaron de toda forma de idolatría y de toda forma de adoración y veneración a cualquier cosa o objeto, o a cualquier ser, entre comillas, que no sea nuestro Señor Jesucristo. El hombre natural no ha sido capacitado para predicar la palabra de Dios.
El hombre natural, aquel que no tiene el Espíritu del Señor, no está capacitado para proclamar el mensaje del Salvador. Y esto conforme a lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14. Pero cuando su mente venga a ser despertada por la sabiduría y por la revelación del Espíritu, entonces entenderemos las cosas espirituales, como nos dice en Efesios 1:17. Nuestra misión, la misión de ganar almas, es una misión divina. La misión de ganar almas es algo sacro, algo hermoso, algo divino. Lo dice también el libro de Lucas 19:10. El principal responsable por la salvación de los hombres es Dios. Él no quiere que los pecadores se pierdan. Lo vemos constantemente. También nos recuerda el libro de Timoteo, 1 Timoteo 3:4. Él mismo ha provisto para los hombres el instrumento de la libertad de las tinieblas que aprisionan la humanidad, que aprisionan a los seres humanos. El libro de Juan 8:36 nos dice que instrumento de la libertad de las tinieblas que aprisionan la humanidad en Jesús. Cuando la iglesia emprende la tarea de evangelizar, esta está siendo guiada por el Espíritu Santo y guiada a realizar una misión, una encomienda, una gran comisión muy distinta al plano humano, al plano secular. Dios nos concede por gracia divina el que podamos mirar con nuestros ojos espirituales la necesidad de su obra. Y esto nos dice el discípulo amado en Juan 4:35. ¿No decís vosotros que faltan 4 meses para la siega, a fin de que nos dispongamos sin tardanza a cumplir todo el propósito de Dios? También la Biblia en el libro de Hechos 20:27 nos dice: porque he reunido a anunciaros todo el consejo de Dios. Porque no he reunido a anunciaros todo el consejo de Dios. Solamente así podremos ser aprobados. El apóstol Pablo nos deja en el libro de Hechos 20:27 esta frase: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Solamente así tú y yo podremos ser aprobados en esta prueba. Aprobados por Cristo. Y Romanos 16:10 también nos dice: saluda a Apeles, aprobado en Cristo. La misión de ganar almas es urgente, es ferviente, debe ser ferviente en nuestros corazones. Cuando el Espíritu Santo pone en el corazón del creyente la urgencia de la misión de ganar almas, entonces y solo entonces, él se siente movido a usar todos los recursos disponibles para atraer almas al reino de Dios. Y esto nos debe de urgir en estos tiempos presentes. La urgencia de la tarea de traer almas se sustenta en la misma palabra de Dios. Es una misión y es urgente porque son pocos nuestros días que estamos viviendo en estos postreros días. En estos días justamente donde muchas personas, muchas almas lamentablemente se están ausentando, se están yendo, se están separando de nosotros. Y sería hermoso poder decir de todos y cada uno que han peleado la buena batalla, que han terminado la buena pelea. Pero es triste, es lamentable y es doloroso ver cómo muchos se están yendo, están partiendo sin Cristo. ¿Y qué es lo doloroso? El cumplimiento de la palabra. Porque la paga del pecado es muerte y muerte eterna. Pero también, al cumplirse esta parte, también se cumple la palabra que Dios nos ofrece hoy, que Él es vida y vida en abundancia. Esta misión nos debe de urgir porque invariablemente tenemos que entender que estamos viviendo en los últimos días. La misión es urgente porque son pocos nuestros días en la tierra. Sin ser alarmistas, pues ni tú ni yo tenemos la vida comprada. Todos queremos que Cristo venga por su iglesia. No sabemos si esto pueda suceder pronto, aunque nuestro corazón nos dice que sí. Pero la certeza que tenemos es que los próximos 5 minutos de nuestras vidas no los tenemos comprados. Ni la nuestra, ni la de aquellos seres que están partiendo sin Cristo. Entonces esta es la misión urgente, tal como lo dice el Salmo 90, 10, 11 y 12. Si tardamos en realizarla, perderemos nuestro tiempo. Y te recuerdo que nuestro tiempo es muy corto y no podemos desperdiciarlo en banalidades. Efesios 5, 16 nos exhorta, nos alienta a que no perdamos tiempo, que nuestro tiempo sea eficiente.
Muchos hombres lloran la juventud perdida porque no supieron aprovechar su tiempo. ¿Cuál es este tiempo? El tiempo totalmente irrecuperable. Lo decía el salmista en Eclesiastés 12:1. Nuestra misión es urgente porque estamos en los momentos de la señal de la venida de nuestro Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Hoy está multiplicando la visión que dice el libro de Mateo capítulo 24. Puestos que nuestros días en la tierra son finitos, si no trabajamos para el reino de Dios, nunca más será posible hacerlo. La misión, la gran comisión de ganar almas es urgente porque el enemigo no duerme. Mateo 13:25 nos dice que el enemigo no duerme, que anda dando vueltas como león rugiente. Mateo 13:25. Pero podemos ver en la palabra de Dios cómo la obra destructora del enemigo está causando una verdadera destrucción en el mundo, y el único refugio es Cristo. La misión de ganar estas almas, sí, ciertamente es grupal, pero la gran comisión es individual. Dios destinó la tarea de ganar almas a todos los creyentes. Cada hijo de Dios debe considerar personal y particularmente la obligación de ganar estas almas, que sean almas para el Hijo del Todopoderoso. Los agentes del enemigo están repartidos por todo el mundo y su misión es perniciosa y no descansa nunca. Es hora de que cada creyente tome conciencia de lo que es necesario hacer, que Él puede hacer para el Señor. Cada uno de nosotros podemos hacer algo muy especial para el reino de Dios, aquí en la tierra. Algo especial para el Señor Jesús, para nuestro Yeshua HaMashiach y su iglesia. Tenemos que vivir conforme a lo que nos dice Filipenses 2:15, que nos habla acerca de la gran misión de ganar almas profundamente, una misión profundamente bíblica. El mandato de ganar estas almas no es el resultado de un canon bíblico o de alguna convención que se estableció recientemente aquí en la tierra o en la iglesia. Esto es una inspiración divina. Y la Biblia enseña la importancia, la necesidad de que estas almas sean ganadas por cada creyente. Todo cristiano que lee la Biblia debe reconocer los millares de textos, los cientos de textos derramados en toda la palabra de Dios, que nos recomiendan expresamente y que enfatizan de una forma urgente en el ganar las almas, aunque es Dios el que verdaderamente está actuando a través de su Espíritu Santo. Pero regresemos por un poco a la pasión que tuvo Gedeón al pelear con un ejército que en un principio era de 32,000. El Señor le redujo la cantidad a 300. En el capítulo 7 vemos que Israel contaba con 32,000 hombres dispuestos para la batalla, pero Dios no necesitaba tantos, que no es porque no los necesitara, sino que realmente no estaban cimentados en una confianza puesta en Dios. De manera que el Señor estuvo hablando acerca de esta cantidad, de este ejército que tenía que pelear, 32,000 hombres. Pero Dios dijo que no era necesario. Dijo que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano ha salvado. El Señor sabía que Israel se estaba llenando de un falso orgullo y de una falsa soberbia. Creían que el ejército era poderoso por la cantidad de personas. Creían que el ejército era poderoso tan solo por ser israelitas. Pero no reconocían la mano de Dios en cada batalla. De manera que el Señor se encargó entonces de dejar esto muy claro. Los seleccionó hasta que quedaran 10,000 y luego los vuelve a seleccionar hasta que solo quedaran 300. Dios prescinde de los 21,700 porque no estaban convencidos de que era Dios el que estaba detrás de toda circunstancia. Todos estaban en su soberbia, pensando que eran un ejército poderoso. La verdad es que Dios no tenía ninguna intención de hacerlos pelear.
Ellos simplemente iban a ser testigos de cómo Dios peleaba por ellos sus batallas. Yo te recuerdo a ti, amigo, amiga, precisamente esto. Dios es quien pelea nuestras batallas, nuestras peleas. Y de todas maneras, en el campo de batalla siempre es el Señor. Y estos 300 deberían enfrentar a 135,000. Es la proporción más devastadora. Y es exactamente de 1 a 450. Ellos se encontraron peleando, se encontraron con una diferencia de por cada ejército, por cada soldado israelita, tenían que enfrentarse a 450 de los contrarios. Por cada israelita que iba a pelear, habían 450 madianitas. Y es la misma proporción que Elías muestra con respecto a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, y lo encuentras en Primera de Reyes 18:22. Dios es plenamente glorificado cuando un creyente confía solamente en Dios al enfrentar a 450 enemigos. Así no hay ninguna posibilidad de vanagloria, como no la hubo para Israel ante los madianitas. Así es también con nosotros actualmente, pues por muchos que seamos, siempre vamos a ser pocos si consideramos la cantidad de los enemigos que nos rodean. Así todo, el Señor nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. De esto se trata la palabra de Dios. De esto se trata también nuestra confianza puesta en el Señor. De esto se trata también, pues, la pasión que tenemos que tener por alcanzar las almas. En batalla, allí Gedeón es un tipo de batalla la que nos muestra, un tipo de batalla espiritual. Gedeón nos muestra que esta batalla que él tuvo es un tipo de figura de las batallas que tú y yo podemos enfrentar en nuestra actualidad. Son batallas espirituales de los hijos de Dios en este tiempo. Veamos algunos aspectos de esta tipología que vemos aquí en la palabra de Dios. Al igual que en Gedeón, la victoria de unos pocos favorece a todo el pueblo de Dios. Y son pocos los que participan, son pocos los escogidos, aunque sean muchos los llamados, pero su victoria favorece a los muchos. Esta demostración de la paciencia de nuestro Dios Todopoderoso, que tal como hizo con este siervo, lo hace hoy en día con nosotros, con suma paciencia, con ternura infinita, soporta la debilidad de cada uno de nosotros y viene y nos fortalece en medio de esa debilidad, siendo los más débiles de los hombres. Él viene y nos fortalece. Nos hace más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado, por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que seguirá amándonos. Cristo venció y nosotros hemos venido para tomar el botín derivado de la victoria. El Señor ya ató y venció al hombre fuerte y nosotros tomamos sus despojos. Bendita y sin igual es la victoria en Cristo Jesús, allí en la cruz del Calvario. Este es nuestro bendito Yeshua HaMashiach. Las armas de Gedeón no fueron aptas para una batalla como se dio en ese momento. No sirvieron para vencer al enemigo que era de carne y hueso. Necesariamente tenía que ser entonces armas espirituales, como lo dice 2 de Corintios 10:4. Ellas consistían en trompetas y en teas ardiendo dentro de sendos cántaros. La trompeta es la palabra de Dios anunciando la victoria. La trompeta seguramente es la intervención de Dios, un prodigio, y que en el Nuevo Testamento Pablo menciona la trompeta para referirse a la palabra de Dios que fue dicha por un profeta, que prepara al pueblo para la batalla. 1 de Corintios 14:8. Considerando que la batalla ya estaba ganada, la trompeta simplemente anunciaba la victoria. Las teas ardiendo nos hablan de corazones encendidos por el Espíritu Santo y consumidos de amor por el Señor. Y los cántaros que habían de romperse son vasos de greda o de barro que presentan y representan la carne del cuerpo. El yo, el viejo yo. La carne debe de ser quebrantada para que brille la tea ardiendo. La carne encubre y limita la acción del Espíritu en nosotros. Por eso hay que quebrar el vaso de barro para que brille la tea y todo lo que hay dentro.
Tenemos que observar que cada combatiente debe de quebrar su propio cántaro. Este es un asunto personal. Hay 3 aspectos de una consagración que posibilitan las victorias del Señor: la palabra poderosa, los corazones llenos del Espíritu Santo y el yo quebrantado en medio de la alabanza, reconociendo quién es verdaderamente Dios. Estas son las armas que son invaluables, 3 señales seguras de victoria. Esta debe de ser necesariamente nuestra experiencia espiritual. Hemos de ser aquellos que saben usar la palabra de Dios. Hemos de negarnos a nosotros mismos. Solo así podremos vencer, como lo hizo verdaderamente Gedeón. Nosotros tenemos en Cristo la victoria, por eso es que en Él somos más que vencedores, porque Él ya venció por nosotros. Cuando estemos frente al enemigo no hay nada más que hacer, ninguna fuerza, ninguna violencia, solo ser testigos de la victoria del Señor que nos da en nuestras manos, ver cómo Dios confunde al enemigo y lo pone en retirada. Cada uno de los 300 solo debía permanecer firme en su puesto de batalla, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto derredor del campamento. Entonces todo el ejército se echó a correr, dando gritos, huyendo. Esta posición firmes en Cristo nos recuerda los tiempos de esta anormalidad o nueva normalidad. Cuando en aquellos días Moisés, Dios en él preparaba a su pueblo para cruzar el Mar Rojo y les decía: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy por vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más volveréis a ver. Esto es lo que viene a decirte el Señor, que el problema que estás enfrentando, los enemigos que estás teniendo en este momento, nunca más los vas a volver a ver después de la derrota que van a sufrir. Como nos recuerdan todas estas palabras, también las divinas exhortaciones de los apóstoles, que siempre decían: estad pues firmes. En Efesios 6:14, o ese estad firmes en la fe, portaos valientes, que está en 1 Corintios 16:13, o este otro al cual el diablo resistir, firmes en la fe, que nos muestra nuestro hermano Pedro en 1 Pedro 5:9. Amigo, amiga, hermanos en la fe en Cristo Jesús, esta es pues vuestra gloriosa posición: firmes y adelante. Cuando los madianitas emprendan la huida, entonces Gedeón invita a todo Israel para que se sume a la persecución. Y juntándose todo Israel, de Neftalí, de Aser, de todo Manasés, siguieron a los madianitas hasta echarlos fuera de sus tierras. Esta es una lección que ocurre en un hecho insólito. Los hombres de Efraín reconvienen fuertemente a Gedeón por no haberlos llamado cuando él iba a la guerra contra Madián. Y aquí, en este argumento absurdo, Gedeón demostró la pureza del carácter de un hombre de Dios y pudo haberles enrostrado su anterior cobardía para sacudirse el yugo madianita. Pero les responde minimizando su propio mérito y rescatando la victoria de ellos. Los efraínitas habían conseguido o habían capturado a Oreb y a Zeeb. Su respuesta humilde aplaca la ira de los de Efraín, que de hecho yo ahora, comparado con vosotros, no es el rebusco de Efraín, mejor de la vendimia de Abiezer. Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián, y os he podido yo hacer comparado con vosotros. ¿Qué es lo que yo he podido hacer comparado con la proeza que ya han hecho ustedes? Gedeón dice aquí que lo peor de Efraín era
superior a lo menor de Manasés. Desde el día de la bendición de Jacob, en que puso a Efraín antes que a Manasés, siendo este primogénito, los de Manasés se sentían menoscabados ante Efraín. Ahora, aunque Dios usa a uno de los de Manasés para libertar al pueblo, para bendecir a Efraín, este aún se considera más pequeño y está más dispuesto a reconocer las victorias de ellos antes que las suyas propias. Aquí Gedeón nos enseña que hay que reconocer las victorias de otros y despreciar las nuestras. Gedeón dio respuesta de paz y los hombres violentos con esto lo aplacó. Los aplacó a cada uno. Qué distinto es lo que suele verse en nuestros días, ¿no es así, amigo, amiga? Los más pequeños triunfos espirituales se ensalzan por los mismos que los alcanzaron para incrementar un currículum que se publica a los cuatro vientos. Qué fácil es que la soberbia suba al corazón cuando Dios en su misericordia nos da algunos triunfos, como si ellos no fuesen posibles solo para la victoria de Cristo, sin la cual viviríamos en la más profunda y terrible postración de humillación. Hay también algo que resultó extremadamente doloroso para Gedeón. Sus hermanos murieron en la batalla contra Seba y Salmuna, reyes de Madián. Ese fue tal vez el mayor precio que Gedeón tuvo que pagar. Amigo, amiga, cuando nos ofrecemos delante de Dios, tenemos que estar dispuestos a que haya pérdida en los afectos personales. Cuando esto ocurre tremendamente, es muy doloroso, lo más doloroso que podamos experimentar. Pero necesario es. Si alguno viene a mí y no aborrece a padre y madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Solo Jesús es el Señor. Concluida entonces la victoria, los israelitas se acercan a Gedeón y le dicen: Señor nuestro, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has liberado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Los israelitas estaban agradecidos de Gedeón, pero Gedeón sabe darle la gloria, la honra y la alabanza al rey, que es el rey de la victoria. Yo oro en este momento porque la iglesia pueda enfrentar cosas tremendas. Oro por ti, amigo, amiga, para que puedas enfrentar estas cosas que son tremendas el día de hoy, lo que estamos viviendo y lo que seguramente vendrá. En estos tiempos, cosas como jamás las hemos visto. Todo el mundo dice que esto va de mal en peor, que van a suceder cosas feas. Pero yo creo que la palabra del Señor se cumplirá. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra se cumplirá porque sus promesas son fieles. Dios es Dios donde Él quiera. Y Dios es Dios contigo y sin ti, conmigo y sin mí. De manera, amigo, amiga, que si Dios tiene estos pensamientos tan grandes, tiene planes, tiene obras muy grandes para darte, pero Él es el que está en medio de nosotros. Cuando nosotros pensamos y creemos de corazón y no de boca solamente hacia afuera, que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos fortalece, comienza a trabajar, a moverse en base a lo que nosotros confesamos, que creemos. Muchas veces creemos que tienen comunión con el Espíritu, pero esto no es así. Yo te he dicho, amigo, amiga, que la verdadera comunión se da en la alabanza, en la oración. Tenemos que aumentar nuestra quietud por la obra de Dios. Hagamos nuestra confesión de fe y dile como Isaías: no temeré. Recuerda tus temores y deséchalos. Enfrenta en medio de toda circunstancia y dile en la cara a aquello que te asusta que ya no te asusta, porque Jesús está contigo. Enfrenta tus temores, amigo, amiga. Continuaremos hablando acerca de nuestra gran comisión, acerca de nuestra pasión
la que debe haber en nuestro corazón por cada alma que nos rodea. Pero para hacerlo tenemos que fortalecer nuestra relación íntima, estrecha con Dios nuestro Señor. Por lo pronto yo te invito a que le digas: creo en tus promesas, Señor. Yo creo que eres un Dios vivo, creo que continúas extendiendo tus brazos para ampararme. Creo en aquella promesa bíblica que dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados de cargar sus pesadas cargas, y yo los aliviaré, como lo dice Mateo 11:29. Amigo, amiga, yo creo en las promesas de Dios, creo en la ayuda de Dios. ¿Y tú? Si lo haces, también te felicito. Si aún te falta fortalecer esta fe, dile al Señor: Señor, yo quiero en este momento fortalecer mi fe, te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Yo te recuerdo, amigo, amiga, porque cada día en nuestras vidas cuenta, hay que vivirlo al máximo. Te recuerdo lo que dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es por eso, Dios, que en este momento clamamos a ti con nuestros labios, con nuestra voz, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Te pedimos: sopla sobre nosotros ese viento, ese soplo de perdón. Te pedimos perdón por las veces que hemos herido a nuestros familiares, a las personas que conocemos, porque sabemos que cuando lo hacemos te hemos herido a ti. Perdónanos, Señor. Sabemos que en esta circunstancia fuerte en la que estamos viviendo, los hijos tuyos, los hijos de Dios, tenemos que salir fortalecidos por el poder de tu palabra. Por lo pronto, amigo, amiga, te recuerdo la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que Él prometió regresar por su iglesia, y ese día puede ser hoy. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Yo te dejo por lo pronto con una bendición. Que Jehová Dios te bendiga y te guarde. Que Jehová Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que Jehová Dios alce su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Te recuerdo que tenemos una cita los lunes y los jueves en punto de las 7. Te invito a continuar con la programación de Bendición Radio. Hasta la próxima.